Jorge González Camarena, pintor, escultor y muralista, nace en Guadalajara, Jalisco, el 24 de marzo de 1908. Desde muy niño, su entretenimiento fue el dibujar y modelar figuritas de barro, material muy propio de San Pedro Tlaquepaque, y si le preguntaban a qué se iba a dedicar de grande, invariablemente respondía: pintor. Durante los años de 1924 al 28, estudia pintura en la Academia de San Carlos, y fue también en esa época en la que el doctor Atl lo invita a participar en el libro Iglesias de México. En 1932 y 1933 se traslada al ex convento de Huejotzingo para restaurar los frescos del siglo XVI, tiempo que también aprovecha para compenetrarse con su propia pintura y adopta un método de composición plástica mediante la división geométrica. 1934, contrae matrimonio con Jeanne Sanlé. Durante los años de 1934 a 1940, inventa su propio método llamado cuadratismo, consistiendo en dividir y subdividir el espacio en forma armónica. En la variedad obra de caballete de esa época, encontramos algunos ejemplos aplicando esa técnica. Un buen ejemplo de cuadratismo es el retrato de Federico Sánchez Fogarty. El corrido, temple. La nueva orden. Montañas Blancas, 1938. Divertimiento, también conocido como Poder de la Palabra, 1940. Mala Mujer. La Ofrenda. Montañas, 1933. La Carpa. El Niño del Caballito. La Luna. Muchacha tendida en la arena. Las Tres Gracias. La Muchacha de la Banderita. Hablar de la obra mural del maestro González Camarena será motivo de hacer un programa especial. En este documento presentamos únicamente algunos ejemplos. En 1941, pinta dos murales en el edificio Guardiola titulados Díptico de la Vida. Esta fue su segunda obra mural. La vida y la industria, mural al óleo cera,
en el vestíbulo del edificio de la cervecería Modelo. En 1950 realiza este mural en el edificio del Seguro Social del Paseo de la Reforma, encargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, y lo intitula México. El mural representa la formación de una nueva nación, cimentada sobre dos raíces que él simboliza como los abuelos, representados por un capitán indígena y un capitán español. A los extremos de la entrada del mismo edificio se encuentran dos grupos escultóricos que representan, uno, la maternidad y el otro, el trabajo. Niños sobre la barda, esculturas en piedra, 1952. ...1957... el arquitecto Carlos Lazo le encarga al maestro un mural para la Cámara de Senadores, el cual lo titula Belisario Domínguez, quien está representado en el panel frontal. En el plafón, un águila en vuelo lucha con Tezcatlipoca, el jaguar. En el panel lateral derecho, se presentan los personajes positivos que lucharon por la independencia, la reforma y la revolución. Y en el panel lateral izquierdo está representada la parte negativa de nuestra historia. Fragmento del plafón de grandes dimensiones en el edificio del Banco de México en Veracruz. Maestro González Camarena, si es usted tan amable, quiero presentarlo a nuestro auditorio y preguntarle no solamente, no de las obras, ya muchas que ha hecho usted y ha dejado a México, sino de lo que está haciendo actualmente. Después de este mural que hizo usted para Televicentro, entiendo que está usted haciendo murales en el castillo de Chapultepec. Sí, estoy iniciando un mural en la Sala de la Conquista de Chapultepec. Ajá. Y otro en Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. Son dos obras que dejé suspendidas para ir a hacer el monumento a la independencia en Dolores Hidalgo y esta, la fachada de ustedes. La Conquista, también conocido como la fusión de dos culturas. Mural en la Sala de la Conquista del Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec. 1960. El maestro González Camarena realiza una obra escultórica de grandes dimensiones, el Monumento a la Independencia en Dolores Hidalgo, y la inauguró el presidente López Mateos. En el Palacio de Bellas Artes pinta el mural La liberación de la humanidad. El muro tenía el inconveniente de que estaba dividido por dos columnas, por lo que el tema de la pintura se encuentra dividido asimismo en tríptico. A la izquierda, el primer tema se refiere a la esclavitud y se presenta a la humanidad sujetada por la miseria y la ignorancia. A la derecha, una mujer desnuda de frente y sin ninguna atadura se dirige hacia lo alto, al encuentro de la libertad y el conocimiento. En el área central y principal del muro, el tema se refiere a la rebeldía,
Las figuras expresan su lucha por romper unas ligaduras descomunales que hasta ese momento las habían maniatado. La estructura caduca está representada por los brazos rotos de una cruz que se encuentra enfrente del hombre. La obra fue encargo del licenciado Miguel Álvarez Acosta, siendo director de Bellas Artes. En el año de 1964, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez encarga al maestro González Camarena el mural Las Razas para el Museo Nacional de Antropología. Carranza y la Constitución de 1917, Museo de Historia de México. Ante el mural Presencia de América Latina, Pablo Neruda expresó lo siguiente: me quedé asombrado ante la gran obra. Es que no la vi comenzar, no la tuve entre ceja y ceja, y cuando la vi, me dejó estupefacto. Estaba de pronto ya hecha, ya trazada, ya escrita, pintada, desarrollada, ya existía. Había florecido la pared. Se había llenado de grises incesantes, de verdes y de ocres, de amarillo y violeta. Se había llenado de cascos y espinas, de manos y narices, de ojos muertos y vivos. Estaba el nopal enredado con los copigües y apuñaleado por las agresiones. Estaban los viejos conquistadores enterrados y la entraña de la silenciosa geología. Estaba el maíz con sus dioses, la fecunda cosecha, los grandes rostros raciales y un rincón de idolatría colorada ardiendo con sus rubíes. También estaban los volcanes sobre la náyade morada. Es difícil pintar el silencio, pero ahí estaba. Estaba pintado el silencio. Yo sé que en este mural hay muchas otras cosas, innumerables raíces, terrenal, abundancia. Sé que hay opiniones y cantos, ideologías y encantamiento, supremas razones y piedad, reposo y movimiento. Pero todo esto se precipitó a mi mirada. Se desplegó deslumbrante y viviente sin que yo lo hubiera sabido antes, como si de la mañana a la noche este mundo luminoso hubiera nacido con todas sus fuerzas y colores. Ahora sé que es el trabajo, la expresión y el fruto del maestro mexicano Jorge González Camarena.
Óleo en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Monterrey, titulado La Historia de México. Del lado izquierdo observamos dos enormes cabezas, la de un tigre y un casco español. Del lado derecho se encuentra Fray Bernardino de Sahagún, escribiendo la historia del Nuevo Mundo, y junto a él, un indígena. También para la biblioteca del mismo instituto, González Camarena dedica un óleo a Don Quijote. El Universo, mural en mosaico italiano. Bajo relieve policromado, piedra, mosaico y pintura de hule, el triunfo de la cultura, fachada del edificio de rectoría del Instituto Tecnológico de Monterrey. En la actualidad es prácticamente el símbolo del tecnológico. Xochiquetzal, escultura en piedra. El ingeniero Armando Ravicé proyecta un fraccionamiento en la colonia Lomas del Roble en Monterrey y encarga al maestro Jorge González Camarena una escultura dedicada a Fray Bartolomé de las Casas. El diseño de la base le da un aspecto de monumentalidad con una altura de 12 metros. La obra se realizó en piedra Xaltocan. El arquitecto Enrique de la Mora, creador de la obra arquitectónica sumamente moderna en su época de la Iglesia de la Purísima, encarga al maestro un Cristo pintado en una cruz de casi 4 metros y simboliza todo el dramatismo que implica el martirio de un ser humano sacrificado. Una peculiaridad de la pintura es que desde abajo se le ve volumen, como si fuera una escultura. En el año de 1967, el gobierno mexicano programa regalar un cuadro para un museo en la casa donde nació Miguel Ángel Buonarroti, en Caprese, Italia. González Camarena pinta un retrato del maestro renacentista. Con ese motivo, lo distinguieron con el título de Del Orden al Mérito en grado de Commendatore. ...1970... El Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México presenta una exposición retrospectiva del maestro
Jorge González Camarena. Autorretrato, 1965. Coyolxauhqui, La Luna, óleo de gran tamaño, 1,50 por 2 metros, 1962. Discusión plástica, del mismo tamaño que la anterior, 1956. El Arcángel y el Diablo, 1957. La Patria Creadora. Las Matriarcas. Tlatilco, 1940. La Familia. Revolucionario, también conocido como guerrillero, 1968. El Veterano, 1966. Retrato tríptico de Gabriela Cajigas, 1970. Retrato de Benito Juárez, Museo de Historia, Castillo de Chapultepec. Calabaza, 1943. Renuevos, Calabaza. Pasado, presente y futuro. Variación del mismo tema. Los Tres Capitanes, 1957. Las Petritas. El Paredón de los Judas, 1945. Una vieja ciudad minera. La Casa de los Trapos, 1969. La Casita del Silencio. El Constructor. Guadalajara, 1942. Retrato del licenciado Agustín Yáñez, 1970. La lucha de los Tezcatlipocas, 1969. Retrato de Gabriela, 1970. Las montañas del Valle de México, 1969. La Patria, óleo, 1962. Portada del libro de texto gratuito. Petrita, 1969. Ingresa a la Academia de Artes y en su presentación sustentó la tesis relativa a la universalidad de las expresiones artísticas cuando éstas tienen carácter propio. He aquí un fragmento en las propias palabras del maestro. La historia de las artes plásticas es en gran medida la historia de sus estilos. Y estos son como la imagen de los pueblos que los crearon y que nos permite diferenciar las distintas escuelas. A mayor y más honda particularidad obtendrá en su obra mayor sentido universal. El presidente López Portillo inaugura en 1977 en el Palacio Municipal de Saltillo el último mural del maestro González Camarena, Trilogía de Coahuila. En la parte principal del mural
está representado el choque de las caballerías revolucionarias y federales 1913 a 1917, incluyendo en la composición a dos de los principales precursores, Madero y Carranza, originarios de Coahuila. En otro de los paneles, el tema corresponde a la etapa constructiva actual de Coahuila y se incluyen varios personajes de la época. El primero de los paneles está dedicado al origen de la ciudad de Saltillo, representando a los conquistadores, colonizadores y un tlaxcalteca. ...1979... participa en el 9º Congreso del Comité Ejecutivo de la Asociación de Artistas Plásticos de la ONU en Stuttgart, Alemania, y en 1980 viaja a Irak al Congreso Internacional de Artes Plásticas en Bagdad. González Camarena realizó, cumplió y consolidó las inquietudes que tuvo cuando fue niño. El Congreso del Estado de Jalisco le otorgó la insignia José Clemente Orozco. Fundó el Comité Pro Defensa y Restauración del Castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. El gobierno de Jalisco le otorgó en 1964 la más alta presea, Placa de Oro, Año de las Artes Plásticas de Jalisco. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana. La República Italiana le otorgó la condecoración del Orden al Mérito en grado de Commendatore. Obtuvo el Premio Nacional de Artes 1970. Fue miembro de la Academia de Artes. Fundó y fue autor intelectual de Arte AC en la ciudad de Monterrey. Presidente de la Asociación Mexicana de Artes Plásticas. Representó a México en Alemania y a los pintores latinoamericanos en Irak. Su obra, La fusión de dos culturas, fue reproducida en los billetes que tuvieron mayor circulación en México. 1996. República de Chile. Un sello postal chileno que reproduce un mural del mexicano Jorge González Camarena ganó el galardón al más bello del mundo. El certamen se realizó en Viena y participaron 64 países. El mural que se reprodujo fue presencia de América Latina, que se encuentra en Concepción, Chile. Y en el mismo año de 1996, el Instituto Nacional de Bellas Artes rinde un homenaje nacional al maestro Jorge González Camarena y presenta una gran exposición en el Palacio de las Bellas Artes.
Politenco Nacional contó con la fortuna de integrar a su patrimonio artístico y cultural dos excelentes obras del maestro González Camarena, realizadas ambas en su etapa de plena madurez creativa. Sumarnos a una coyuntura histórica trascendente para el devenir cultural de México, como es el cumpleaños número 100 del maestro, el gran maestro de la plástica mexicana, Jorge González Camarena. Soy González Camarena, me decían, pues este proyecto no hubiera podido cristalizarse y bueno, sin el apoyo de toda la familia, pues tampoco podríamos disfrutar aquí en Museo Sumaya una casa temporal del cumpleaños 100 del maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el maestro Jorge González Camarena nace el 24 de marzo de 1908 en Guadalajara, Jalisco. Es decir, hace 100 años. Y ese es el motivo de la homenaje exposición que se realiza en el Museo Sumaya. De 1934 al 40, trabaja para Galas de México, empresa de artes gráficas fundada por don Santiago Galas y dedicada principalmente a la manufactura de calendarios, época en la que se pintaban cuadros específicos de diversos temas relacionados con nuestro país, muchos de ellos de González Camarena.